Pero el objetivo de esta presentación son exponer las dificultades del concepto a partir de estas preguntas que me surgen de la investigación que he estado desarrollando. Entonces es cómo pensar el concepto de violencia de género y metodológicamente cómo operacionalizar el concepto. Después, cómo pensar la violencia de género en relación con los varones, que es algo que me interesa. Después, cómo pensar la violencia de género en relación con otras identidades de género. Porque, pues finalmente también en la manera en la que nos identificamos respecto a nuestra condición de género, por ejemplo, una mujer que tiene conductas consideradas masculinas, pues también puede vivir violencia por no cumplir como el rol tradicional de cómo se tiene que comportar una mujer. Y también los varones, ¿no? O sea, digamos, la masculinidad no es algo exclusivo de los varones, ni lo femenino es exclusivo de las mujeres. Entonces, a partir de estas combinaciones que se puedan dar en las identidades de género, pues también pueden darse procesos de violencia, que muchas veces como que justamente en estos espacios es donde a mí me costaba trabajo pensarlo, porque muchos de los textos hablaban de violencia contra las mujeres. Entonces yo pensaba, bueno, y todas estas identidades que no se asumen como mujeres o que tienen comportamientos masculinos y que son mujeres biológicamente, o sea, como todas estas combinaciones, me parece que justamente por eso el concepto pues se tiene que ampliar como para que quepan todos estos tipos de violencia que se puedan generar. Y la última pregunta es cómo aproximarnos al estudio de la violencia de género y su vínculo con la violencia simbólica, porque revisando un texto de Pierre Bourdieu de la dominación masculina, lo que veía, bueno, él no hace, por lo menos en ese texto, referencia a la violencia de género, pero muchas de las ideas que expone en el texto pues tienen que ver con violencia de género. Entonces era ver cómo también incorporarlo a este cuerpo teórico, porque luego en la tipología que se da sobre la violencia de género hay distintas maneras en las que se aborda. O sea, hay gente que la piensa nada más en una división entre violencia psicológica y violencia física, y otros estudios lo amplían, ¿no? Como a violencia económica, violencia sexual, violencia simbólica, pero muchas veces queda como un poco confuso, o por lo menos así es como yo lo viví en el desarrollo de la investigación. Y bueno, para pensar la violencia de género, parto de tomar en cuenta que hay un orden, que hay un sistema de género que reproduce un sistema de desigualdades entre mujeres y varones. O sea, esta es la base a partir de la cual estoy pensando la violencia de género. Y otro aspecto que también considero importante es no esencializar el género en un sentido de pues verlo en todas las posibilidades en las que se pueda expresar una identidad de género. Y que, o sea, finalmente si tradicionalmente se ha pensado el binarismo como mujeres y varones, en la práctica no, o sea, incluso es muy difícil que una persona logre cumplir como con el molde, ¿no? De ser mujer o de ser varón. Entonces eso también me interesa verlo. Y parto también de pensar el género a partir de lo que señala Joanne Scott, es una historiadora, y ella señala: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. A mí me gustó esta definición porque por un lado pues habla de percepción, y creo que eso es importante, porque también ha habido una crítica de cómo en los estudios de género se tiene a veces una actitud natural hacia el género, es decir, en este afán como de explicar al género, pues se tiende como a esencializar. Entonces también la idea es de que si estudiamos el género, pues lo analicemos como en toda su complejidad y no nada más reproduzcamos, por ejemplo, decir, no sé, en un trabajo de campo, fui y observé cómo son los comportamientos de las mujeres y solo me quedo en el plano de la explicación, pues se puede pensar como que es algo natural y no se están criticando todos los mecanismos de poder que hay dentro de estas relaciones. Entonces eso me parece importante. Otro de los aspectos que toma en cuenta son los principios androcéntricos para pensar el mundo, o sea, de cómo está dividido finalmente binariamente las relaciones entre mujeres y hombres.
que hay una asimilación de las relaciones de poder como naturales que se pueden ver en distintos espacios sociales como la familia, la escuela, o sea, podemos ir a cada uno de esos espacios y vamos a ver cómo hay una división natural de los géneros. Después que hay una naturalización de las prácticas de violencia de género, y eso me quedó muy claro ya en las investigaciones en lo empírico, cuando con las mujeres que han, principalmente con las mujeres, aunque también pasaba con los varones, con las mujeres que han migrado, lo que sucedía es que ya después de estar, por ejemplo, en Estados Unidos 5 años, ellas comenzaban a cuestionar prácticas de género que tenían de su lugar de origen y que ellas consideraban como normales o como naturales que las violentaran, porque tanto su familia, sus amistades, la policía, todo el mundo lo veía como normal. Entonces, a partir de que migran y que empiezan a ver otros códigos legales, otros códigos culturales, es que ellas empiezan también a cuestionar esta naturalidad de la violencia, ¿no? Que justamente también tiene que ver con que luego decían, es que yo le comento a mi mamá o le comento a mis hermanas que mi esposo me golpea, pero ellas me dicen, pues como que pues así hay que, o sea, hay que aguantarse, ¿no? Pero tiene que ver con todo un contexto social que permite este tipo de violencias y que las naturaliza. Entonces la migración también ha funcionado como un espacio para cuestionar este tipo de violencias, aunque no todo es positivo, porque también la condición migrante ya trae implícita una serie de discriminaciones que viven en el lugar de llegada, en este caso en Estados Unidos, que es un país muy racista. Entonces, pues ahí se da una complejidad, porque por un lado sí cuestionan la violencia que han vivido en su lugar de origen, pero por otro lado viven otra serie de discriminaciones por su condición migratoria. Lo que ya les comentaba de diversidad de masculinidades y feminidades, creo que pues es algo como muy común pensarlo en los estudios de género, pero creo que sí es importante mencionarlo porque a veces se tiende como a pensar en una sola identidad y después intersección de sistemas de opresión. También es una idea que ya se ha trabajado bastante en la academia, en un sentido de que la discriminación de género no se vive de la misma manera, dependiendo de la clase social, del origen étnico, de la nacionalidad, y que, por ejemplo, una mujer de origen étnico diferente, ¿no?, o minoritario, pues puede tener una serie de discriminaciones mayores que una mujer que pertenece a lo que se construye socialmente como la clase media o en la urbanidad, o tener estudios, pues hace que se viva de otra manera la desigualdad de género. Y después están este esquema que tiene que ver en cómo pensar y cómo las instituciones sociales han reproducido esta discriminación de género. Aquí nada más pongo el entorno familiar, pero puede verse en el ámbito escolar, puede verse en el barrio, o sea, puede verse en cualquier contexto social cómo se dan estas oposiciones entre lo público y lo privado, y aunque las mujeres ya han obtenido más espacio en lo público, finalmente toda esta violencia política que ha habido hacia las mujeres que, por ejemplo, contienden en diputaciones, en regidurías, pues es un signo de que hay violencia y de que socialmente todavía no hay como esta apertura a que las mujeres participen en el ámbito público, aunque lo hay, pues sigue habiendo una violencia, ¿no? O sea, se sigue pensando naturalizadamente que las mujeres pertenecen al ámbito privado y los varones a lo público. Entonces, en esta oposición entre lo público y lo privado se ha reproducido también a partir de la institución de la familia, y estas ideas también las retomo del texto de Bourdieu de la dominación masculina, donde él señala que hay una lógica social de lo que se denomina vocación, o sea, es decir, en el caso de las mujeres, dependiendo de la posición social en la que se encuentren, van interiorizando una serie de códigos de género y sociales que finalmente parecen como armoniosas sus prácticas, por ejemplo, de cuidado hacia los otros, ¿no? Pero lo importante es ver que esto no es natural, sino que hay todo un entramado social de instituciones que han hecho que la violencia y que la discriminación de género parezcan como inercia, ¿no? Que todos vamos actuando
de una manera natural, pero en realidad no, o sea, hay todo un entramado muy fuerte también de poder y de naturalidad de cómo se viven los géneros y cómo se vive la violencia. En este caso, Bourdieu habla de cómo las mujeres interiorizan esta dominación y expresan sus prácticas de género en sumisión, amabilidad, docilidad, entrega, abnegación, aunque obviamente hay excepciones y hay muchas mujeres que han roto con estas prácticas, pero también hay otras mujeres que continúan en estas inercias y en estas identidades de género que reproducen su dominación. Después otro apartado es el ser femenino como ser percibido, en un sentido de que socialmente a las mujeres se nos ha impuesto socialmente que estemos en función de los demás, ¿no? O sea, tanto en el cuidado de los otros como en el cuidado de los otros, por ejemplo, en enfermedad, el cuidado de los hijos, pero también en el cuidado en un sentido de satisfacción sexual de los otros, ¿no? Entonces, el cuerpo femenino como cuerpo para otro, y las propiedades corporales son aprendidas a través de los esquemas de percepción, cuya utilización en los actos de evaluación dependen de la posición ocupada en el espacio social. Esto es muy importante entender en un sentido de que dependiendo de la posición social en la que nos encontremos, es como vamos a ir interiorizando una serie de códigos sociales de género, de clase, que de alguna manera condicionan nuestra mirada y nuestras prácticas sociales ya en las interacciones cotidianas. Y también la mirada es un poder simbólico cuya eficacia depende de la posición relativa del que percibe y del que es percibido. Esto también es muy importante porque está toda esta idea del género como relacional, o sea, en un sentido de que no estamos las mujeres y los hombres aislados y los distintos tipos de mujeres y distintos tipos de hombres, sino que estamos interactuando constantemente. Y entonces estas relaciones que se dan, pues así es como se va construyendo el género, relacionalmente, ¿no? Y esto es muy importante por lo que les comentaba hace rato de que muchas veces se piensa el género como igual a mujeres. A lo mejor en la academia ya queda un poco superado esto, pero en el gobierno, en algunas pláticas he visto que a veces sigue esta idea, ¿no? De el género como mujeres. Y creo que se deja de lado toda esta manera de cómo se construye relacionalmente las relaciones de género. Después está otra idea que también retomo de Bourdieu sobre la visión femenina de la visión masculina, y me gusta también esta parte de pensar al varón no solo como alguien que tiene privilegios dentro del sistema patriarcal, sino como alguien que también tiene coerciones y como alguien que también vive violencia, porque pues así también se visibiliza este tipo de violencias que viven, o sea, porque muchas veces se dice los hombres solo tienen privilegios en el patriarcado y en este orden de género, y aunque socialmente sí lo hay más, también hay una serie de restricciones que, por ejemplo, toda esta idea del ser proveedor, pues cuando se habla con alguien que toda su vida ha interiorizado el ser proveedor, y que todo esto le cuesta salud, le cuesta relaciones afectivas, pues también es importante visibilizarlo y ver que el sistema patriarcal nos afecta a todas las personas que estamos dentro del sistema de maneras diversas. Entonces está la idea de la coerción se impone en los dos lados de la dominación, o sea, de quien domina y de quien es dominado, los dominados por su dominación, y después dice los dominadores no pueden dejar de aplicarse a sí mismos los esquemas del inconsciente que engendran enormes exigencias, o sea, hay una exigencia de quien detenta el poder, ¿no? Pero a la vez todos los procesos emocionales que pueda vivir alguien que está en una posición privilegiada que socialmente tiende a ser más hacia los varones, pues también es toda una serie de presiones que también creo que es importante que los propios varones pues lleven sus propios procesos de concientización sobre estas dinámicas, ¿no? Que también los pueden afectar. Y aquí les presento un concepto que a mí me gustó, o sea, en toda esta búsqueda de bibliografía sobre qué es la violencia de género, pues una de las que más, o uno de los autores que como que me marcaron un poco el camino de por dónde buscar, es Roberto Castro. Él es un investigador del CRIM, entonces a partir de una revisión bibliográfica que él hace, de ahí tomé varios textos
Y uno de los autores que más llamó mi atención se llama Ward, y entonces aquí está la cita, dice: cualquier daño a otra persona perpetrado contra su voluntad, que tiene un impacto negativo sobre su salud física o psicológica, sobre su desarrollo y sobre su identidad, y que es el resultado de las desigualdades genéricas de poder que explotan la distinción entre hombres y mujeres. Aunque no se dirige exclusivamente contra las mujeres y las niñas, la violencia de género las afecta principalmente a ellas. Y creo que esto es importante porque, o sea, políticamente creo que sí es importante decir que las mujeres viven más violencia en este sistema, pero que no es exclusivo de las mujeres la violencia de género. Y después también está toda esta dificultad que tuve de cómo tipificar los tipos de violencia que viven mujeres y varones, porque pues desde lo teórico es muy sencillo, pero ya que se está en trabajo de campo, pues es complicado, pues por un lado también pensar cómo lo vive la persona, ¿no? O sea, porque muchas veces la persona que está viviendo violencia pues no lo ve como violencia, entonces también allí, por un lado eso es algo complejo, y por otro lado, cómo estas maneras en que se van expresando los distintos tipos de violencia en un conjunto social, cómo categorizarlas. Entonces, yo retomé una tipología de Leticia Cufré, que es una investigadora de la Universidad de Veracruz. Ella hace un estudio sobre las prácticas sociales violentas, no lo especifica con violencia de género, sino con violencia en general. Y ella señala que, bueno, están las físicas, que en el género pues se pueden considerar como golpes, violación, suicidio, feminicidio, incluyo homicidio porque también está pues el caso, o sea, de la violencia que puedan vivir los varones, la violencia de tipo económica, que sería explotación, desempleo, trabajo infantil, precarización laboral, desvalorización del trabajo doméstico, o sea que también son expresiones de la violencia de género, y la última que es violencia simbólica, que tiene que ver con marginación, discriminación, ataques a la autoestima, desvalorización, limitaciones al pensamiento y la acción. Esta violencia, por ejemplo, tuve dificultades de pensarla como también violencia psicológica, pero a lo que llegué después de varios comentarios y varias críticas de personas que leyeron lo que presenté, es que finalmente muchas de las prácticas de violencia psicológica se pueden incluir dentro de la simbólica, ¿no? Que es como mucho más amplia y que es justamente esta definición, que es la acción mediante la cual alguna persona o grupo impone a otros un determinado sentido, una interpretación del mundo, una valoración de lo que es bueno o malo, de lo que se debe o no hacer y por ende una valoración de la propia persona. La coacción no solo opera desde el campo social, como discriminación e exclusión, sino que el proceso se internaliza como lo normal o natural. Es decir, la persona interioriza la propia dominación y la reproduce, y por eso es muy, muy efectiva, ¿no? Este tipo de violencia simbólica, que si la vinculamos con la violencia de género, pues, o sea, sí nos puede dar sentido de por qué se sigue reproduciendo la violencia de género, porque también ha sido interiorizada desde la infancia y muchas de las instituciones sociales la siguen reproduciendo, entonces también es una situación como muy fuerte de romper, pero creo que pues uno de los primeros pasos es hacerlo consciente, ¿no? Y dejar de naturalizarla y de normalizar la violencia. Y después les platico un poco de los estudios de caso de la investigación que he realizado, por un lado en Santa Rosa, California, donde el objetivo fue explorar cómo se vivían las prácticas de violencia de género en población mexicana que vive en Santa Rosa. En este trabajo de campo se incluyeron a mujeres y a varones. Y pues de los principales hallazgos es lo que les comentaba, o sea, de que sí hay un cuestionamiento sobre lo que se consideraba normal y natural cuando vivían en Michoacán, y el proceso migratorio sí implicó una transformación en sus relaciones de género. Y por otro lado, se intersecciona con el racismo que hay en Estados Unidos hacia la población migrante, porque recuerdo que fui a un grupo que el condado tenía, o sea, una de las sanciones que había por ejercer violencia doméstica es que quien ejercía
tenía que ir a un grupo como de un taller de concientización de las prácticas de violencia, y entonces cuando estaba entrevistando a la persona que coordinaba este taller, me dice que el grupo se llama Latinos Golpeadores, y entonces a mí me saltó porque pues era un programa que coordinaba el condado, o sea que tenía legitimidad del gobierno, y que pues finalmente en el mismo nombre estaba como reproduciendo un estigma de lo latino como violento, porque hay toda esta representación de los latinos como machistas. Entonces, digo, ya por cuestiones de tiempo y de presupuesto era muy complicado hacer una comparación de, por ejemplo, cómo se pensaba la violencia de la gente. Es que ya es muy complicado decir gente autóctona, porque ya, o sea, como que en Estados Unidos es muy complicado como las identidades, o sea, pero las personas que no son migrantes, o sea, sí sería interesante ver cómo el gobierno trata este tipo de violencias, ¿no? Porque por lo menos lo que detecté con la población migrante es que sí había una especie como de estigma, y además otra cosa que me llamó la atención es que pues fue muy difícil que entrevistara a varones. A las mujeres era muy sencillo que ellas quisieran hablar, porque además ya habían pasado por muchos talleres y procesos terapéuticos, entonces para ellas pues me comentaban que no, que ya podían hablarlo, o sea, a pesar de que había sido una situación muy complicada, ya podían hablarlo. Y en el caso de los varones estaban como, y pues lo entiendo, ¿no? O sea, estaban como muy renuentes a hablar, pero también por un tema de toda esta cuestión de la deportación, y de que además como lo que me decían es que era como, o sea, como que no había un cuestionamiento de que yo no soy violento como varón, o sea, como que había una esencialización del hombre como violento, que era perpetuada por los mismos programas. O sea, creo que también lo importante en el tema de la violencia es pensar que no es algo que traemos metido en la biología, sino algo que aprendimos, y por lo tanto que se puede desaprender. O sea, aunque lleve un largo tiempo, es algo que se puede desaprender. Pero la manera en la que trataban los programas allá era como de, pues te freno, porque, o sea, tú no te puedes controlar. O sea, era una forma en la que trataban la violencia allá. Entonces los varones pues ya no ejercían violencia hacia sus parejas, pero no era como de ya no la ejerzo porque he llevado como todo un proceso de cuestionamiento de mis prácticas, sino era ya no lo hago porque me pueden deportar. Entonces no sé cómo pensar también esta combinación, ¿no? De no lo hago porque me pueden deportar, y no lo hago porque he pensado que esta práctica es negativa. Y bueno, otra de las cuestiones que también me llamó mucho la atención en la investigación fue la parte legal, que creo que sí tiene un peso muy importante en la configuración de las prácticas de género de las personas. Y pues sí, sin duda también la parte cultural, que la migración creo que nos muestra eso. En el caso de la población latinoamericana en Valladolid, sí tiene diferencias importantes con el caso de Estados Unidos, porque, por ejemplo, allá el mercado laboral pues es distinto al de Estados Unidos. Entonces allá quienes, por lo menos en el caso de las latinas, quienes se pueden insertar mejor al espacio laboral son las mujeres, porque por el motivo de que hay una población adulta mayor muy grande en España, entonces se requiere mucho el tema de cuidado. Entonces hay mucho esta figura de que le llaman la interna, que es la persona que se queda de base en la casa y que nada más puede salir 2 horas al día en el cuidado de las personas de la tercera edad. Entonces, esta situación, pues digamos que sí, aunque es un trabajo precarizado, tienen trabajo, o sea, hay opciones laborales. Y en el caso de los varones, a partir de la crisis que se dio en España, empezaron a disminuir las opciones laborales para los varones,
porque pues en un inicio estaban muy insertos en la parte de la construcción, pero en la actualidad están más en la parte del campo, que es muy incierta porque nada más se insertan en temporadas. O sea, es la industria vitivinícola, que es muy fuerte también en España, y entonces lo que hacen los varones es estar temporadas de 3 meses y después no tienen trabajo. Entonces estas condiciones laborales pues se interseccionan con una condición de género, en un sentido de que las mujeres, por lo menos con las que platiqué, tenían más ingresos, ellas llevaban como la parte económica dentro de los hogares, y también se registraron muchos divorcios. O sea, a partir de la migración se registraron muchos divorcios y también violencia. Entonces, bueno, esto me pareció interesante porque pues ahí también se marca como una construcción de la masculinidad del proveedor. O sea, se cuestiona, ¿no? Esta idea como de proveedor, varón proveedor, se cuestiona, y las mujeres empezaban a ser jefas de hogar, y esto traía consigo unas rupturas y también episodios de violencia, que en el caso en España también lo que referían las mujeres es que sí, también cuando estaban en sus países de origen, pensaban que era normal, o sea, como que no, pues muchas mujeres vivían situaciones de violencia, entonces no había como todo este trabajo de sanciones. Y sí, a partir de que llegan, pues ellas decían que ellas veían que las mujeres españolas mandaban, que tenían otro tipo de comportamientos con sus esposos, y eso a ellas como que les empieza también a cuestionarse sus propias prácticas. Entonces lo que derivaba pues era en que ellas tuvieran mayores recursos, mayores redes, apoyo de otros programas, pero a la vez pues no se quita la condición también de migratoria, que es muy fuerte y que también es muy precaria. O sea, a pesar de que hay como todas estas redes, por otro lado también hay toda una serie de condiciones precarias tanto para mujeres como para varones. Y pues ya sería eso. O sea, es como la parte de la importancia de la migración como una manera de romper de alguna manera con los aprendizajes de género, y la parte de la violencia de género como también una manera de cuestionar lo natural de la misma. Entonces, muchas gracias.